Muy buenos días, aunque ya lo hemos dicho antes, pero siempre es bueno, pues esto, ser un poco educado, ¿no? Buenos días. Bien, esta mañana el estudio va a versar sobre una parte del discurso de despedida del Señor Jesús a sus discípulos, discurso que el Señor dio precisamente el día anterior a su crucifixión. Esto fue algo tremendo en aquellos días, o sea, en aquel día, porque el Señor, en el tema de hoy, hace un sobreesfuerzo. Ha tenido una semana muy difícil, una semana intensa, y su actividad ha ido cada vez en más aumento. Y cuando llega el jueves, que es el tema que vamos a tocar, cuando llega el jueves, el Señor se dedica de manera muy especial a poder, pues, hablar a sus discípulos, a poder tocarles el corazón, porque lo que quiere es prepararles y lo que quiere es fortalecerles. Él sabe que su marcha en ellos es un problema, o será un problema. Así es que este será el tema que vamos a tener en esta mañana. Así que os invito a abrir las Biblias y a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 14. Es un pasaje muy conocido, porque lo conocemos bastante bien. Yo por lo menos me lo conozco de memoria. Es un pasaje que me encanta. Mirad, el Señor dice en su palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto el Señor lo estamos leyendo ahora. Camino, verdad y vida. Y dice el Señor: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Mirad, hermanos, si para el Señor la semana última de su estancia en Jerusalén fue triste y fue intensa, para los discípulos fue un infarto. Una semana de infarto, de preocupaciones, de malestar general. ¿Por qué? Bueno, sencillamente estaban turbados y estaban confusos. Esto hace ruido, ¿es que sí? Estaban confusos porque el Señor en Betania les había dicho: de aquí a 2 días, o sea, esto fue el martes, de aquí a 2 días sabéis que se celebra la Pascua. Sí.
y el Hijo del Hombre será crucificado. Aquello les cayó mal. Lo sabían ya, pero les cayó mal. Dentro de 2 días será entregado para ser crucificado. Les dice, sabéis. Mira que el Señor ya sabía lo que estaba ocurriendo en la mente de ellos. Sabéis. ¿Por qué les dice sabéis? Pues porque ya lo había contado antes. O sea, no era la primera vez que les decía que iba a ser crucificado. Lo había dicho ya en varias ocasiones. Pero en esta ocasión les dice, ¿sabéis qué es la Pascua? Y el Hijo del Hombre será crucificado. Pero antes ya se lo había dicho cuando él se encontraba en Galilea. Si recordamos, después de sanar a un joven que era lunático, el Señor allí en Galilea les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17, 22 y 23. Pero aún lo hizo más detallado, con más detalles, bastantes más, cuando estaba en Perea. En Perea el Señor les dice, el Hijo del Hombre será entregado, fijaros bien, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 18 y 19. Sí, hermanos, el Señor entiende que están confundidos. Y están confundidos por una razón muy sencilla. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero las malas noticias causan desconcierto, ¿o no? Causan desconcierto. Y en la cena, cuando Pedro le dice al Señor, mi vida pondré por ti, el Señor se lo queda mirando y le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Mira, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. No que cante el gallo 3 veces, Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No hay que esperar que cante el gallo 3 veces. O sea, que el Señor ya le dice esto. Claro, esto de alguna manera, pues era algo nuevo, algo muy nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque todos los discípulos se fijaban en Pedro. Pedro era el líder. Y si Pedro negaba, los demás también podían negar. Esta es la diferencia, esto es lo importante. Ahora, aparte de esto, hay que recordar también que en la cena el Señor dijo algo que les hizo todavía más impacto. El Señor les dijo que uno de ellos lo iba a vender. Fijaros, están en la cena, están recordando que 2 días antes les dice que él será crucificado, ahora les dice que Pedro lo va a negar, aquel que dice mi vida pondré por ti, lo va a negar, y ahora les dice uno de vosotros me va a entregar. Claro, rápidamente las caras se miraron unos a otros, a ver quién sería. Y cuando iban preguntando, Señor, soy yo, Señor. Al cabo de un momento el Señor contesta, no, aquel al cual yo mojar el pan y le den el pan, este es. Y se lo dio a Judas Iscariote. Bien, ¿cómo pensáis que estarían los hermanos, todos en este caso los apóstoles, después de ver que Pedro le negaría y que Judas le entregaría? Debió ser un cuadro tremendamente triste. Yo imagino las caras de ellos, y de luego no eran caras de alegría, más bien caras de terror, de sufrimiento, de miedo. En fin,
no lo sé de qué. Pero hay algo importante, muy importante, hermanos. Estos fueron dos golpes tremendos que no solo esperaban, que los alarmaron y que los confundieron. Y tenían motivos para estar confundidos. ¿O no? ¿Qué os parece? Tenían motivos. Habían sido unos golpes muy fuertes en pocos momentos. Era momento de que efectivamente reconozcamos que eran momentos muy difíciles de poder, poder afrontar. Ahora, después de lo expuesto, hermanos, esto era toda una introducción para saber dónde estábamos. Después de todo lo expuesto ya podemos entrar en el discurso de despedida del Señor. No vamos a entrar en todo, solamente en una parte, los versículos del 1 al 14. Pero vale la pena que estemos alerta, porque pasaremos de la confusión que tenían, o la turbación, si queréis mejor, que tenían los discípulos a tener y a gozar de serenidad. Yo creo que esto es importante. Saber que, aunque pasemos los hijos de Dios momentos difíciles, momentos de adversos, momentos malos, siempre nos aguarda después un tiempo en el que podemos tener, pues esto, lo que llamamos serenidad, descanso. ¿Verdad que sí? Hemos pasado muchas experiencias muy tristes. Parecía que el mundo se nos hundía, se nos caía encima. Y cuando hemos puesto la vista arriba, hemos hallado el consuelo. Y el problema, hermanos, ha ido. ¿Es que me entendéis? Esta es la realidad. Bueno, pues esto es lo que vamos a tocar esta mañana. Comienza la cosa, aunque no es del discurso, pero para que veamos por dónde vamos, en el versículo 1 del capítulo 13. Allí el apóstol Juan les dice, antes de la fiesta de la Pascua, lo dice en el Evangelio, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en su discurso de despedida, Jesús manifiesta precisamente este amor de una manera visible y de una manera tierna y muy sensible. Tierna y muy sensible, porque el Señor lleva 2 días que se fijan sus discípulos. 2 días que los observa y los ve tristes y los ve cabizbajos. Y Él sabe el porqué. Pero a ellos no les pregunta, ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis turbados? Si Él ya sabía la respuesta. Él sabía, bueno, que estaban tristes porque el Señor, su Señor, en aquel día sería preso y al día siguiente sería crucificado. El Señor lo había dicho y ellos esto lo sabían perfectamente bien. Y por ello, porque el Señor sabe que esto es lo que ellos tenían en el corazón, por ello el Señor lo que hace, y porque los ama, es que busca la manera de liberarles de este estado tan tremendo de ánimo en el cual se encuentran. Esta dejadez, esta tristeza, este ir cabizbajo. El Señor busca la manera de poder solucionar esto. ¿Y cómo? ¿Cómo va a librarles el Señor y a levantarles el ánimo? Bueno, pues haciendo que Él precisamente les dé los consejos, las enseñanzas necesarias para poderlo, Señor, realizar. Por esto el Señor aquí les va a exhortar. Además, les va a aclarar las dudas. Y además, si fuera poco, les va a instar a que no dejen de confiar en Él.
Esto es lo importante. Vamos a ver la primera parte. Les dice como exhortación, versículos del 1 al 4. No lo leo porque lo hemos leído antes, pero digo ya la referencia. Jesús abre su discurso con palabras de confianza. Él sabía que sus discípulos en breve se iban a derrumbar. Él sabía perfectamente que cuando fuera prendido, ellos quedarían como ovejas sin pastor. Lo sabía. Que no sabrían qué hacer, ni tampoco dónde ir. Lo sabía. Y por ello, para que no se inquieten, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Los vio tristes, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué le está diciendo el Señor? O sea, es como si les dijera: mirad, vosotros creéis que Dios sacó al pueblo de Egipto. Sabéis y lo creéis que el Señor les dio las plagas, o envió las plagas. Sabéis que el Señor abrió el mar rojo. Además, que les dio el maná, que les sacó el agua de la peña. Y si fuera poco, les había dado la nación en la cual vivían. ¿Lo sabéis? Pues igual que creéis en Dios, creed en mí. Esto les dice el Señor. Creed en mis enseñanzas, creed en mis milagros, creed en mis promesas. Recordad lo que ya os dije. Mi Padre y yo somos uno. Lo había dicho y está puesto en Juan capítulo 10, versículo 30. Después de exhortarles, hermanos, el Señor lo que busca ahora es que confíen en Él. Y continuó su discurso con esas palabras que siempre emanaban del Señor. Palabras de consuelo y palabras de seguridad. De consuelo porque les dice en el versículo 2: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Esto, hermanos, es una palabra de consuelo. Voy a preparar lugar para vosotros. Pero también la palabra de seguridad, porque una vez preparado el lugar, el Señor le dice que regresará y los tomará para que donde Él esté, ellos estén con Él. Estos son palabras de seguridad. O sea, ¿tenéis problemas? Sí. ¿Me voy a marchar? Sí. Pero vais a estar conmigo. Cuando yo regrese, os llevaré conmigo para que estéis donde yo estoy. Bueno, esto es lo que el Señor les está diciendo. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré y os tomaré. Lo que Jesús les dice debería ser un refrigerio para sus atribulados corazones. Aunque el Señor no les dice nada que sea nuevo, Ellos ya lo sabían. Ellos ya lo sabían porque durante la cena, en aquel mismo día, el Señor ya les había dicho: yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto lo dice en Lucas, en el capítulo 22, versículos 29 y 30. O sea, ya habían oído lo que el Señor les decía. Ahora, fijaros, hermanos, y esto sí que creo que hemos de pararnos. Yo no sé, cuando tenemos problemas, cuando somos zarandeados, cuando pasamos por pruebas y adversidades, ¿por qué en vez de confiar en el Señor y descansar en Él, por qué le vamos dando vueltas y vueltas y vueltas al problema? Esto lo que hace, hermanos, es que nos ofusca. Esto hace que la situación se vea difícil. Esto hace que tengamos después motivos de tristeza. ¿Por qué? Porque perdemos el gozo,
y perdemos la paz, pensando y pensando, cuando tendremos que estar descansando y poniéndolo todo en las manos de Dios. ¿Por qué somos tan olvidadizos? ¿Y por qué no nos acogemos a las promesas del Señor? Tendríamos que saberlo. Pero así somos los hombres. Jesús, después de decirles esto, les dice algo que es importante. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Hasta aquí todo es estupendo. Pero Jesús se ve obligado a desvanecer las dudas de sus discípulos. Porque cuando ha dicho, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, hubo una interrupción tremenda por parte de Tomás. Ahora lo veremos. Lo que quiero resaltar es que esta porción, los versículos del 5 al 10, esta versión es un texto muy, pero muy importante. Porque, hermanos, fijaros bien, después de 3 años de estar a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, escuchando su doctrina, enseñándoles y viendo hacer como el Señor hacía milagros, la turbación de los discípulos, hermanos, después de 3 años, la turbación es manifiesta. La memoria les falla. Se olvidan de las enseñanzas y de las promesas del Maestro. ¿Os imagináis? 3 años y no acordarse. Bueno, Tomás muestra ignorancia sobre 2 asuntos que conocía muy bien. Sí, hermanos, Tomás conocía muy bien. Porque en la fiesta de los tabernáculos les había dicho, todavía un poco, y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Lo había dicho. ¿Y Tomás dónde estaba? En catalán direm en Bàbia. Estaba en Bàbia. Tenía la cabeza en otro lugar. ¿Sabéis qué es lo paradójico? Lo que más llama la atención, lo que más quizá nos demuestra que Tomás era un hombre que estaba con el Señor, pero su mente andaba por ahí. Es que hacía un momento en la cena el Señor se lo había repetido. La pregunta de Tomás es importante. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Pero Tomás, si lo acabo de decir, si os lo he dicho estando en la cena, ¿cuándo lo dijo el Señor? Bueno, el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo que no? Voy a preparar lugar para vosotros. Ah. ¿Y del camino qué? Bueno, si Tomás hubiera prestado atención, que estamos viendo que no lo hizo, las palabras del Señor, ya no habría hecho ninguna falta de hacer preguntas. A veces hacemos preguntas porque cuando se nos habla no paramos atención. Si Tomás hubiera parado atención, no hubiera hecho ninguna de las preguntas, porque se hubiera acordado que 4 días antes, o sea, el lunes, la visita que hicieron los griegos al Señor Jesús, el Señor les dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. No sabemos el camino, pero chico, sígueme, si lo que tenía que hacer es seguir al Señor, nada más. Ahora, lo que el Señor le está diciendo aquí en Juan 12:26, a Tomás le pasó por alto, ya no se acordaba. Y como no se acordaba, el Señor tiene que decirle, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es como decirle a Tomás,
mira Tomás, tenéis que ir al Padre. Y tenéis que ir al Padre por mí, que soy verdad y vida. Parece que esto hermanos, no esté muy claro, porque la ofuscación de los discípulos era grande y la de Tomás aún era más. Todos los apóstoles estaban tristes y el Señor hablaba y ellos no entendían, pero es curioso que el Señor les diga, para despertarles, las mismas palabras que dijo a los fariseos, las mismas. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y enseguida el Señor lo que hace con maneras suaves, o sea, un hablar suave y con mucho amor, es decirles, y desde ahora le conocéis, desde ahora, y le habéis visto. Hermanos, esta palabra, ahora le conocéis al Padre y la habéis visto. Bueno, fijaros aquí ahora dónde se mete el diablo otra vez. Sí, se mete el diablo porque hacía muy poco el Señor les había dicho, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió, en Juan 12. Así que la extrañeza de Felipe aquí es clarísimo. Él le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús está hablando y ellos van a la suya. Si está diciendo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, quiere decir que todo lo que ha dicho no tiene ninguna base. Estaban fuera de lugar. Porque, hermanos, hay que darse cuenta que la atención que paró Felipe a las enseñanzas del Maestro fue mínima. Y esto que anteriormente el Señor ya les había dicho, yo y el Padre uno somos, pero él sigue dudando. Y el Señor tiene que coger y tiene que hablarles. Y les habla con enojo, les habla entristecido, porque la duda y la incomprensión de Felipe, bueno, es mucha. Y el Señor con extrañeza le responde, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y el otro dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fijaros, hermanos, tanto tiempo, le dice el Señor, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Se calla el Señor. Y después dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, la actitud de Tomás y la actitud de Felipe son un ejemplo de la triste situación, o yo diría mejor, la triste realidad en que muchos de nosotros nos encontramos y por la que hemos pasado. Leemos la palabra, sí. ¿La meditamos? No. ¿Escuchamos mensajes o asistimos a mensajes? Sí. Pero nuestra mente, mientras está hablando el pastor o el hermano que nos da el mensaje, nuestra mente se va. ¿A dónde? Dios lo sabe. Lo cierto es que si no prestamos atención, no podemos crecer en el Señor. Y no es de extrañar que tengamos dudas. O sea, lo que hemos de hacer si leemos la Biblia es leerla y pensar, ¿qué me está diciendo aquí el Señor? Quizá nos veremos retratados.
Y cuando estamos en la iglesia, en vez de pensar si juega Barcelona o si resulta que mañana he de pagar el piso, hagamos una separación y estemos escuchando el mensaje del Señor. Así nos evitaríamos muchos problemas. El Señor quiere también disipar sus dudas, y lo hace en el versículo 10. Y lo hace de una manera muy sencilla y de una manera razonadamente clara para que reconozcan su divinidad. Les dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Voy a terminar ya, No os preocupéis. Jesús bien podría haber finalizado aquí, puesto que les había aclarado las dudas, les había exhortado a tener la confianza que habían perdido, el consuelo que tampoco tenían, y también a que tuvieran la seguridad que tanto les faltaba y que tan necesaria era en aquellos momentos. Pero con todo, sabía el Señor que no sería difícil. Perdón, que no sería suficiente, se me va la olla, que no sería suficiente, que seguirían estando angustiados, que solo de pensar que Él en aquel mismo día les iba a dejar, esto, los hundía. Y por esto el Señor tiene que instarles a que confíen en Él. Hasta ahora solamente ha ido explicando y ahora quiere que pongan sus ojos verdaderamente en Él. Qué bien, hermanos, conocía el Señor a sus discípulos. Y qué buen trabajo estaba haciendo Satanás. Porque junto con el Señor hablando, doctrinándoles, enseñándoles, y Satanás haciendo la Pascua. Jesús conocía a sus discípulos y Satanás hacía su trabajo. ¿Por qué? Lo zarandeaba. Ya le había dicho el Señor a Pedro esto: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. ¿Os acordáis, verdad? Y ahora se estaba cumpliendo. Zarandeándoles, quitándoles la paz y el gozo, y además sembrando en ellos mucha, pero mucha inseguridad. ¿Será verdad todo lo que he oído? ¿Será verdad todo el tiempo que he pasado con Jesús? ¿Os dais cuenta lo que es capaz de hacer Satanás? Por ello el Señor les tiene que hablar como lo hizo a los judíos, a los inconversos, y les dice las mismas palabras. Recordad que a ellos les dijo: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así a ellos también les tiene que hablar el Señor, como si fueran inconversos, para que despierten, para que se despierten de una manera y estén en la realidad. Al Señor a ellos les dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera tiene que decirles: creedme por las mismas obras. Ya veis que es lo mismo que tuvo que hacer con la gente que no les conocía. ¿Cómo podemos, hermanos, declinar las personas? Estamos arriba, conocemos mucho del Señor, y después hemos de escuchar mensajes como si fuera la primera vez que escuchamos un mensaje. Hermanos, hay que estar atento al mensaje. Mirad, el discurso de despedida continúa, pero nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí para no pasarnos. No obstante, quiero resaltar algo que creo que es importante. Verá, la turbación de los discípulos no era solo porque Jesús les iba a dejar, porque el Señor iba a ser crucificado, no. Esto les produjo tristeza, mucha tristeza, pero la turbación les vino
por el miedo. Les vino por olvidar y no recordar las enseñanzas del Señor. Marcos nos dice claramente, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Marcos 4, 34. O sea, conocían todo. La gente del mundo no, sus discípulos todo. Pero aquí esto hervía, no podían centrarse. Después, aunque no lo hemos leído, pero sigue el Señor hablando y les dice, no os voy a dejar solos, os voy a enviar al Consolador, el cual estará con vosotros. Les dice todo esto, pero en este pasaje, una cosa que para mí es muy importante es que parece ser, digo yo, que después de haber escuchado a Jesús, que les enseñaba cómo orar, ahora el Señor les tiene que recordar, porque parece como si hubieran perdido saber acercarse a Dios. Y el Señor tiene de alguna manera, tiene que enseñarles a orar. Jesús les dice, todo lo que pidierais en oración, yo os lo daré, lo recibiréis. Le está hablando de la oración. Como he dicho que vamos a terminar, termino diciendo una cosa. Hermanos, leamos y retengamos lo que leemos, las enseñanzas. La Escritura es muy rica. Ellas nos van a ayudar en los momentos de zozobra. Leer la palabra nos va a ayudar para que tengamos consuelo y para que tengamos o encontremos salida a nuestras tribulaciones y dificultades. Yo no sé vosotros, pero yo cuántas veces me he hincado de rodillas pidiéndole al Señor luz porque me encuentro en una tribulación. Y después de orar, hermanos, coger la Biblia, hago así y encontrar el versículo que necesito. ¿No os ha pasado nunca? Si no os ha pasado es porque no leéis mucho la Biblia. Claro, esto, hermanos, no lo olvidemos, no olvidemos esto. Leamos y retengamos. Que el Señor nos bendiga.